Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Buenas tardes, Macarena, gusto saludarle. Igualmente, Mario, ¿cómo toman esta decisión del gobierno de mantener la realización del CIMSE a pesar de que se explica que no se van a usar los resultados para lo que habitualmente se usa? Bueno, lo tomamos muy mal porque nos parece que es una medida absurda. Y además me deja muy preocupado, incluso escuchando la cuña que ustedes colocan ahí del ministro, donde él habla y le da un sentido de diagnóstico a esta prueba. Eso es un grueso error técnico que está cometiendo el ministro. Bueno, entendemos, él es abogado, no es experto en educación ni es conocedor de la pedagogía, pero hay cuestiones básicas que él debería saber, ya que está a cargo de educación. No puede, ¿cómo va a hacer un diagnóstico? El diagnóstico se hace al inicio de un proceso. El CIMSE se rinde y se entregan sus resultados varios meses después, casi un año después se entregan los resultados a los colegios. ¿Cómo va a servir como diagnóstico? Es bastante absurdo lo que está diciendo. Y además dice que va a servir para identificar a las escuelas y a los niños que tienen dificultades. El CIMSE no entrega resultados por niño, por cada persona que lo rinde, por cada alumno que lo rinde. Entonces está tratando de justificar y dando explicaciones absurdas de una decisión que es absurda en sí mismo, porque ¿qué sentido puede tener rendir el CIMSE en estas condiciones? Nosotros somos críticos del CIMSE por cuestiones muy de fondo. Nosotros creemos que es un muy mal instrumento que ha producido muchas distorsiones en el sistema educacional, pero incluso aceptando que es un instrumento hoy día vigente, ¿qué sentido tiene hacerlo en este contexto de emergencia, en este contexto absolutamente alterado de anormalidad total, donde obvio que cualquier cosa que usted vaya a evaluar tiene que asegurar que a quienes va a evaluar respecto de esos contenidos hayan tenido acceso a esos contenidos? Y evidentemente una prueba estandarizada que es igual para todo el país no va a dar cuenta de las distintas realidades que hay hoy día respecto a estos momentos en que se está estudiando a distancia, donde hay situaciones muy disímiles, donde hay contextos muy distintos, y por lo tanto, si habitualmente el CIMSE es bastante cuestionable en el contexto de hoy, de una pandemia, de la emergencia sanitaria en que estamos, resulta francamente absurdo. Y la única explicación que tenemos nosotros, y se lo dijimos al ministro hoy día, que tuvimos reunión esta tarde con él, la única explicación que nosotros vemos en esto, en esta tosudez de mantenerlo, es que hay intereses económicos. Aquí el CIMSE en total, entre lo que presupuesto asignado a la Agencia de Calidad, al Ministerio de Educación y a otros, y tanto directo como indirecto, mueve más de 30.000 millones en el año, y muchos de esos recursos se tercerizan, se van a empresas que las contratan para hacer mediciones o distintos trabajos, y por lo tanto no vemos otra explicación, porque desde el punto de vista técnico es bastante absurdo que se mantenga el CIMSE, y aunque se diga que no va a tener consecuencias, igualmente ejerce una presión sobre el sistema escolar que a nosotros nos parece que es totalmente insana en este minuto. Sí, leí que usted había dicho que tenía que ver con intereses económicos, o a eso atribuyen ustedes este interés por mantener el CIMSE a pesar de la situación de emergencia en la que estamos. ¿Intereses económicos de quién? Bueno, como explicaba, el CIMSE contrata muchos de los servicios. Hay varias empresas que se crean para este efecto, algunas incluso el año pasado hubo una denuncia muy grave que nunca tuvo una adecuada explicación de parte del Ministerio de Educación ni la Agencia de Calidad, que había una empresa que tenía reciente formación, llevaba apenas una semana, formada por exfuncionarios de la Agencia de Calidad sin ninguna trayectoria en el tema, una agencia sin ningún capital ni respaldo, una empresa, perdón, y se había adjudicado licitaciones por más de 1.000 millones de pesos para corregir CIMSE. Entonces hay negocio asociado al CIMSE, hay empresas que lucran con esto, y eso es sabido desde hace mucho tiempo. Como le explicaba, son más de 30.000 millones, según nuestros cálculos, que directa o indirectamente están asociados al CIMSE, que claro, se gastan en esta... Entiendo que puede haber empresas que para ellos es un negocio, pero el ministerio es el que toma la decisión. Por eso, si no hay ninguna explicación técnica, ningún fundamento ni sentido pedagógico a que se mantenga la prueba CIMSE en este contexto, han salido hoy día varios expertos hablando, gente que sabe de evaluación, diciendo que no le encuentran ningún sentido a esto. Escuchaba las declaraciones de Teresa Flores, que es doctora en educación de la Universidad de Oxford, donde ella señala claramente que esta prueba en el contexto actual, la información que entregue no va a tener ningún valor. Entonces, como no hay explicación técnica ni hay una explicación lógica de por qué se insiste en mantener la prueba CIMSE, siendo que esos 30.000 millones se podrían redireccionar a otras necesidades. Estoy pensando solamente en mejorar las canastas familiares que se le están entregando, las canastas de mercadería que se le están entregando a los estudiantes para su alimentación, donde hay familias que hoy día están alimentándose únicamente de esas canastas y que podrían ampliarse.
¿sabe cuántas canastas familiares alcanzarían con el presupuesto que hay para el CIMSE? Para 300.000 canastas familiares de 100.000 pesos. O sea, podría ir en ayuda social concreta, recursos que hoy día van a ser directamente malgastados. Yo lo digo así con toda claridad, directamente malgastados. Y lo mismo ocurre con la evaluación docente, que nosotros pensamos, ¿qué puede evaluar en este contexto esa prueba, que también tiene importantes recursos que se destinan para implementarlo? Y muchos de esos recursos, insisto, van tercerizados a empresas que obviamente se ven beneficiadas como negocio con esto. Mario, ¿usted teme que este CIMSE pueda ser utilizado, como dice usted, para la evaluación docente o para la calificación de distintos establecimientos? ¿Podría ser perjudicial tanto para alumnos como para establecimientos o para profesores directamente? Bueno, el CIMSE nosotros tenemos cuestionamientos muy de fondo. Nosotros creemos que una prueba estandarizada, que es la misma para el país, se circunscribe a unos pocos áreas del aprendizaje, que es bastante sesgada, que tiene serios cuestionamientos técnicos, efectivamente no es una prueba que resulte útil y solamente se usa para premiar, se usa como zanahoria y garrote, digámoslo así. Una prueba que, insisto, desde el punto de vista pedagógico presta escasísima utilidad, a los profesores no nos sirve. Yo estoy trabajando con un cuarto básico en este año, da la prueba de ese cuarto básico y el próximo año recién, varios meses después, voy a recibir los resultados y ese cuarto básico ya no está en ese nivel. O sea, a los profesores mismos no nos sirve, a las comunidades educativas les sirve muy poco. Dicen que sirve para definir políticas educacionales, pero eso es bastante discutible, que a través de esta prueba que tensiona que todo el sistema se dedique a eso y que se desatiendan otros objetivos educacionales muy importantes y tal vez mucho más importantes que el rendimiento en esas pruebas estandarizadas, como es lo socioemocional, y que en el contexto hoy día 2020 ciertamente debiera ser muchísimo más prioritario. Más que, imagínense lo que significa que si hay CIMSE, aunque no tenga consecuencias, que igual es una presión para las comunidades escolares, que la energía haya que dedicarla cuando se vuelva a las clases presenciales, cuando se pueda volver, digamos que por supuesto no nos parece que eso vaya a ser en el corto plazo, va a haber que trabajar, voy a usar un término muy poco técnico, me disculpa, a mata caballo, para poder responder al CIMSE, desatendiendo otras necesidades que van a ser muchísimo más prioritarias a nuestro entender, como es lo socioafectivo, lo emocional de los estudiantes, ¿no es cierto? Los diagnósticos que hay que hacer para ir nivelando a aquellos que por razones de no tener acceso tecnológico se quedaron más atrasados. Y todos, en vez de dedicarnos a eso que debería ser lo prioritario, va a haber que dedicar energía tanto al CIMSE como a la evaluación docente. Nos parece absurdo. Lo entiendo, nos parece que no es entender lo que está pasando hoy con las comunidades educativas. Sí, lo entiendo porque es real, además, que los niños preparan el CIMSE, que se ponen nerviosos, que saben que es una prueba que los profesores los presionan para que la rindan y para que tengan buenos resultados. Entonces, como dice usted, en un contexto extraordinario como ha sido este año, en que también para los niños la presión psicológica está siendo muy importante, entiendo que esa también sea una preocupación. Ahora usted dice, cuando volvamos a clases, si es que volvemos a clases presenciales, hablemos un poco de eso, con el nivel de contagio en el que estamos. ¿Ustedes tienen alguna proyección? ¿Pudo conversar con el ministro de su reunión que tuvo hoy día respecto a este plan de retorno seguro, del cual se habló en alguna oportunidad y que ahora ha quedado un poco en el olvido? Sí, lo hablamos largamente. Nosotros le entregamos un documento, hicimos un estudio con nuestras propuestas, una reflexión. Nosotros hemos estado bien preocupados de esto y hemos estado conversando con el colegio médico, con epidemiólogos, incluso tuvimos una reunión con la Sociedad Chilena de Pediatría, para ir teniendo con gente internacional, incluso con investigadores de Estados Unidos, hemos hecho conversatorios para irnos instruyendo sobre qué significa todo esto. Y evidentemente en el corto plazo no hay condiciones para volver a las clases presenciales. Todo el mundo coincide en que la suspensión de clases fue clave para que en Chile no tenga una mayor expansión el contagio, a pesar de que ha ido creciendo, digamos, pero si estuvieran hoy día los colegios funcionando, eso sería muchísimo mayor, porque los colegios están identificados ya desde antes de esta pandemia como puntos de contagio. Nos explicaban los pediatras, por ejemplo, que cuando ellos conocen que cuando llega el invierno, y vienen las vacaciones de invierno, baja mucho la tasa de enfermedades respiratorias, lo cual demuestra que al detenerse el funcionamiento de los colegios, evidentemente los contagios disminuyen. O sea, los colegios, y no hay que ser muy experto para entender que por la interacción y la dinámica que se da en la cotidianidad escolar, obviamente los niños entran en mucho contacto directo y por lo tanto son vectores y son fuentes de contagio muy importantes. Y si en el invierno se juntan el virus actual, ¿no es cierto?, del COVID-19 con los otros virus respiratorios que tienen que aparecer ahora en la medida que baje la temperatura,
y se volviera a clases, se juntarían todos esos virus, habría un contagio mucho mayor y el sistema sanitario realmente, más allá de colapsar, sencillamente no tendría ninguna posibilidad de dar abasto. Entonces, en el corto plazo no nos parece que estén las condiciones. Nosotros le hemos dicho al ministro que se tiene que volver solo cuando la tasa de contagio esté a la baja. Evidentemente eso es un requisito indispensable, lo han dicho los expertos. Yo soy profesor, no soy epidemiólogo, pero nos hemos nutrido de información con ellos. Y también que estén garantizadas las condiciones sanitarias que los expertos han señalado como indispensables. Y le hemos dicho algo muy importante al ministro. No creemos que esas condiciones que los expertos señalan sean condiciones ideales, sino que deben ser condiciones mínimas que tienen que estar en los colegios. Eso habla del distanciamiento físico, no más de 20 alumnos por sala. Eso habla de mascarillas para todos los miembros de la comunidad escolar. Eso habla de alcohol gel disponible. Eso habla de turnos que implique que no hayan contacto. Eso habla del transporte. Ojo, el transporte es un súper tema. Cuando 4 millones de personas se tienen que desplazar, y muchas de ellas a través del transporte público o los furgones escolares, que como usted entiende y sabe, ¿no es cierto?, los niños van ahí bastante juntos unos de otros, el furgón va a máxima capacidad, funcionan así los furgones escolares, por lo tanto los niños van pegados unos con otros. Entonces, evidentemente, todos esos temas tienen que ser analizados y estamos muy lejos de que esos temas estén resueltos como a pensar en un retorno a clase en el corto plazo las comunidades escolares y particularmente los apoderados y apoderadas nos han dicho que ellos no van a enviar a sus hijos al colegio si no están garantizadas esas condiciones. Y nosotros los entendemos porque ¿qué puede haber más preciado para una persona que sus hijos? ¿Quién está dispuesto a arriesgar a sus hijos a que se puedan contagiar, lleven el contagio a sus casas? Ahí viven sus adultos mayores, sus abuelos, sus tíos o sus mismos padres. Entonces es un tema muy delicado y, por cierto, nosotros se lo dijimos al ministro que valorábamos que ya en estos últimos días no se ha estado con esa insistencia que hubo en un momento. Incluso el presidente Piñera habló de volver en mayo a clases, puso fecha, él dijo mayo, cuando estaba en la onda esta de la nueva normalidad, que resultó, por supuesto, un autogol, porque todo lo que generó ya lo sabemos, ¿no es cierto?, en términos de relajación de las medidas. Y por lo tanto fue un gran error que se cometió y particularmente con las clases se dio una señal muy equívoca y nosotros creemos que eso obviamente tiene que ser corregido. Muchísimas gracias. Sí, queremos agradecer al presidente del Colegio de Profesores con todos estos detalles que usted ha relatado hoy y que hay que tener en cuenta para un retorno seguro a clases. Queda claro entonces la complejidad de esa operación y se entiende que no estamos en condiciones aún para poder hacerlo. Así es que muchas gracias por esta entrevista, Mario Aguilar. Muchas gracias, Macarena, que esté muy bien. Igualmente, que tenga buenas tardes.